Y como lo comentábamos antes del corte, me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe en Zoom la ciudadana Tatiana Cloutier, como pidió que se presentara. Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por Muy bien, qué acompañarnos. gusto. Al contrario, qué gusto. Me da muchísimo gusto que estés en este programa nuevo. Felicidades. Muchas gracias, Tatiana. Pues primero, me gustaría, bueno, estuviste tú en las dos campañas, estuviste en las dos campañas de manera muy activa, la del 2018, la del 2024. Eh, Insisto, como una voz muy importante, estando en varios medios, etcétera. Eh, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue la diferencia o qué hubo de diferencia en estos 6 años y en estas dos campañas en las que estuviste de manera tan activa, Tatiana? Pues hay cosas que cambiaron y una de ellas tiene que ver la manera en que se utilizaron, vamos a decir así, las redes sociales. Ujú. Las redes sociales en el 2018 se utilizaron mucho para poder dar una visión distinta de cosas que a veces se decían y no necesariamente eran. Y ahora fue al revés. Las redes sociales fueron utilizadas para decir lo que no era, en términos mayoritarios, ¿no? Entonces te podría decir que esa fue una diferencia importante. Por otro lado, Ujú. el uso de la inteligencia artificial como un invitado nuevo, Mira. ¿no? Ujú. Una cosa que llegó y disruptivamente, vamos a decirlo así, y tener que manejar eso en términos de eh, jugar para desmentir y tener que ser tácticamente muy detallados para decir cuando algo no estaba siendo realmente la persona quien estaba haciendo el comentario X o Z. Y por otro lado, hay algo que también cambió en dos vertientes. Fíjate, en 2018 hubo mucho involucramiento de la sociedad en términos, voy a decirlo así, eh, de ganas, de gusto y todo lo demás. Y ahora que se ha hecho un Ajá. poco más de que se ha monetizado el Sí. tema de las redes sociales, cambió esto Mira, de cambió la alguna dinámica. manera Ujú. y esta dinámica creo que se hizo presente. Te podría decir que esas Sí, fueron mira. como de alguna manera cosas que cambiaron en términos generales y la aparición del TikTok, que también se Que vuelve también. A ver, atención ajá. más corta de las personas. Sí, me decía mi equipo, me decía, porque le decía, bueno, ¿y cómo presento a Tatiana? Me dice, Tatiana. Y yo, bueno, ¿la puedo presentar como ciudadana? Sí, como ciudadana yo creo que sí. Pero estamos en este impasse de, bueno, ¿qué va a hacer Tatiana Cloutier? ¿Qué nuevo puesto va a tener? Pues cuéntanos un poco cómo está esta situación, Tatiana, en este equipo de transición, en este periodo en el cual, insisto, se están acomodando apenas las cosas. ¿Dónde estás parada, Tatiana? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Y qué hizo la doctora desde la campaña? Fue muy clara en esta parte y creo que mostró un punto fundamental de división, vamos a decirlo. Tuvo a la gente que trabajaba en la parte técnica, que fueron diálogos por la transformación, encabezado por Juan Ramón de la Fuente, y tuvo Sí. la parte, vamos a decir, la parte política que jugó en el campo de hacer la campaña. Y estos no se cruzaron de alguna manera, fueron como dos espacios o dos territorios que caminaron paralelamente y se logró parte del resultado que hoy se tiene. Y ella ya nombró de una manera muy clara a Juan Ramón de la Fuente como cabeza de este grupo de transición y dijo que la semana que entra habría de dar las sorpresas para poder presentar a su gabinete. No considero que lo presentará completo, creo que habrá algunos de los perfiles que habrán de esperarse por motivos obvios, ¿no? De los tiempos, pero creo que en general habrá de presentar la primera parte de este gabinete y creo que ya no falta nada para la semana que entra, ya estamos a ombligo de semana. Ya están ahí. Decía hace algunos días Juan Ramón de la Fuente, no hay ruptura, pero tampoco hay sumisión. Esto sobre la relación directamente con el presidente. Y hoy salió a decir Claudia Sheinbaum lo mismo. Dijo, oye, a ver, nosotros prometimos en la campaña, vamos a ser el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Quién va a pensar que hay un alejamiento? ¿Quién va a pensar que hay una ruptura? Pero, ¿cómo entendemos esta parte de los límites sobre trabajar sobre un plan o sobre trabajar en algo llamado sumisión, A ver, Tatiana? A ver, yo creo que me llamaba la atención, ¿no? Esta mañana, fíjate, me mandó alguien un tweet y decía que le llamaba mucho la atención que, voy a decir la oposición, porque así lo Ajá. puso, decía, el primer reclamo que le hacen a la primer mujer presidenta después de 200 años no es cómo vas a gobernar y cuál era
tu equipo de gobierno, sino si te vas a someter o no. Digo, lo dejo acotado porque tiene que ver con esta parte. Desde la campaña la doctora dijo es continuidad con cambio y Juan Ramón ha sido puntual y fino en esta parte. Hay un proyecto común, que el proyecto común de alguna manera tiene una ratificación importante con el resultado electoral, más lo que la doctora le agregó, vamos a poner así, con el estilo personal y con el proyecto que ella presenta, que viene un proyecto integral, unos como continuación o la segunda etapa en términos de prosperidad compartida de lo que el presidente hoy ha dejado decir, qué le va a pasar al transísmico, qué sigue con el Tren Maya, cómo se desarrollan todas estas partes, cómo terminas de interconectar. Y cuando estoy hablando con el tema de la segunda parte o el cambio, yo sí veo 4 áreas importantes, es cosas que tenemos, y cuando digo cambio es qué se tiene que ajustar, y así ver, lo decía eso el es propio importante. Ramón. A ver, ¿qué se Así tiene es, que ajustar? decir, a ver, así es, hay un tema de salud, ¿sí? Que tiene que rendir unos resultados que por tiempo, y lo dejo bien importante aquí, no se nos puede olvidar que tuvimos 2 años de COVID, ¿sí? Y esto es bien importante porque hay que ser justos en la manera de poner las cosas, ¿no? En 2 años se enfocó todo el esfuerzo, de alguna manera, o la mayoría del esfuerzo, un 80-20, a conseguir las vacunas, a que la gente pudiera recibir la atención propiamente en temas COVID, en donde no se podían operar a ciertos tipos de padecimientos porque los hospitales tenían gente con COVID, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la salud es un tema que queda como una necesidad. Algo que se tiene que ajustar. Atenderse. Muy bien. Así es, ¿no? ¿Segundo tema? Seguridad. Seguridad. Seguridad, Okay. ¿no? Y cuando decimos seguridad, la doctora lo planteó también de cosas que hizo ella en la Ciudad de México, cuando hablaba de la investigación, el factor de investigación que tendrían las policías, y también la parte de coordinación, vamos a decirlo así, a los niveles de gobierno, y diciendo la importancia que tiene coordinarse con fiscales, entendiendo autonomías, con gobernadores, entendiendo autonomías, y las fiscalías, ¿no? Entonces creo que esto se vuelve fundamental. ¿El 3 y el 4? Y luego, yo los pongo de la mano, aunque me van a cortar la cabeza quienes se dedican a esto, pero la parte de innovación e investigación. ¿Sí? Innovación e investigación para mí van de la mano, aunque no necesariamente es lo mismo. Sin embargo, sí se requiere un impulso mayor a la parte de la investigación. Ojalá. Algo que no... ¿Sí? Sí, ojalá. Y, bueno, la doctora lo ha dicho Mira. claramente, es como es su propio ADN, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, a ver, entonces creo que en este tema. Tatiana, estamos hablando con Tatiana Clouthier, ciudadana Tatiana Clouthier, ya hablaremos en las próximas semanas a ver qué sucede, pero ciudadana Tatiana Clouthier. Tatiana, el sexenio pasado dijiste, me hago a un lado, son razones personales. Sin embargo, bueno, nos sorprendió a todos tu regreso ahora por parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Nos hace pensar que en realidad no estaba peleado contigo este ánimo de transformación, sino más bien fue un tema de formas. ¿Eso es lo que se confirma con tu regreso? Te lo pongo de esta manera y creo que y obedece a esta parte de lo que yo dije el día que presenté yo mi renuncia, ¿no? Lo decía yo, es me regreso a la porra, dije así, ¿no? Y parte de lo que hice, o sea, y cuando digo a la porra hay gente que lo malentiende en términos de querer decir, te fuiste a echar porras, no, es decir, me regreso al espacio de seguir en el proyecto desde un espacio donde te toca hacer una tarea distinta. Y aquí, prácticamente, la verdad, y lo comenté el día 6 de octubre, decía, trabajo de tal manera y no estoy rindiendo los frutos que tengo que rendir, no estoy siendo eficaz en los resultados que estoy entregando, porque no le estoy entendiendo al manejo propiamente del auto, o no sé, vamos a decir que me cambiaron las llaves o el mapa que me dieron, o no supe leer el mapa, ¿no? Entonces eso es una cosa, vaya, no es un tema mayor, es simplemente un tema de ajustes, y en donde yo digo, era necesario, pues, regresar a casa por un rato. Rápidamente, ¿con sí o con no? ¿Aceptarías una vez más ser secretaria de Estado, Tatiana? Híjole, te digo, es
Si te digo sí y luego hago no, es un problema. Y si te digo no y luego hago sí, es un problema. Tatiana. Entonces yo creo que así es. Muchísimas gracias, Tatiana, por esta llamada tan importante. Ahí vamos marcando los límites. Gracias, de verdad. Al contrario, muchísimas felicidades por este nuevo programa. Gracias.